en estado, en su modo de trabajar con este circuito. Vamos a hacerlo. Vamos a pasarlo primero es pasar estos capacitores, poner sus reactancias, ¿verdad? Vamos a poner sus reactancias. A este capacitor le vamos a llamar capacitor 1. A este inductor le vamos a llamar L1. A este L2, C1. ¿Ok? Que son los que vamos a cambiarle su... C2, profesor. ¿Logran ver ahí? C2, profesor. C2. Ah, perdón. Gracias, por favor, vayan siguiéndome. Entonces, C1, ¿cuánto sería su reactancia? Vamos a la reactancia de C1. Sería 1, vamos a poner la fórmula para el primero, J omega C. Entonces, 1 entre, entonces aquí le vamos a poner, ya hay una sola, menos J, pasamos el J hacia arriba y ponemos W. ¿Cuánto vale W? 377. 377 multiplicado por la capacitancia. ¿Cuánto es? 200 micros. Ahora bien. 200 micros. ¿Ok? Eso me da igual. Vamos a sacar ese valor. Menos J, 1 entre 377 multiplicado por 200 micros. Nos da 13.26. Entonces esto sería menos J 13.26 o menos 13.26J, como lo quieran poner ahí. ¿Ok? Perfecto. Permítanme que estoy con aquí la cosa. Para que se miren. Ok. C2, pues sigamos con los capacitores. C2 sería XC2 va a ser igual a menos J sobre 377 multiplicado por 100 micros. En teoría este nos daría como 26, ¿no? 1 entre 377 por 100. 26.50 y menos J 26.53. Todo esto es ohmios. ¿Okay? Todo esto es ohmios. Ya tenemos C1, C2. Vamos con los L1 y L2. L1 sería J omega L. Por lo tanto, va a ser J por 377 multiplicado por 20 mili. ¿Cuánto nos da eso? 20 mili por 377. Me da J 7.50 y L2 va a ser 30 mili. Entonces va a ser J 377 por 30 mili. Eso me va a dar 30, 11.31. Así. 11.31. J 11.31. Ya tenemos los cuatro
elementos que nos van a servir para hacer el análisis y saber cuánto es el voltaje de salida en la resistencia de 15 ohmios en dependencia de los valores que tenemos acá. Entonces ya sabemos que esta función que está aquí, ese voltaje, ¿a quién va a ser igual ese voltaje? ¿Cuál sería el fasor de ese voltaje acá? ¿Cuál sería el fasor de este voltaje? ¿Alguien que me dé el fasor de ese voltaje? Ay, terrible. 170. Eh, 170, 90. 170, 90. ángulo. Miren que ya está en su forma coseno. ¿Cuánto es el ángulo que hay aquí? Si no se pone es 0. 0 grados. Entonces 170 ángulo 0. Como ya está coseno, ya no le sumamos ni le restamos los 90 grados. Ok, a eso simplemente le dibujamos ya su resistencia. Le dibujamos su capacitor. Nada más que ahora le ponemos su reactancia, su resistencia, que sería 13.26 ohmios, ¿verdad? Acá luego ponemos otra resistencia, ponemos el inductor. Este inductor es de J7.54, J7.54. Las resistencias son de 10 y 20 ohmios. Este inductor de acá es de ese inductor es de ¿cuánto? De J1131. J11.31. Y este capacitor de acá es de menos J26.53. Correcto. Y esta resistencia no varía. Es la misma. Ok, vamos a imprimimos. Ya tenemos nuestro circuito en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y aquí queremos hallar el voltaje en esta resistencia. Lo quiero en el tiempo, este voltaje. Y este es de 15 ohmios. Ok, ya lo tenemos. Solamente ya eso es circuito 1, resolver por cualquier tipo de análisis, ¿verdad? ¿Alguien que una propuesta de cómo podemos resolver ese ejercicio? Para hallar B sub 0, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué podemos hacer? Propuestas. Una malla. Análisis de malla. Una malla aquí y una malla acá. Y hagamos la corriente de este lado y ya tenemos B sub 0, ¿verdad? Se puede hacer por malla, ¿verdad? Vamos a hacerlo. ¿Qué otro método podemos hacer? Más rápido. A ver, el voltaje que cae de aquí hasta aquí. Pregunto, ¿este voltaje que cae de aquí hasta aquí es el mismo voltaje que cae de aquí hasta aquí? Sí. Es el mismo, ¿verdad?
Correcto. Quiere decir que el voltaje si yo encuentro el voltaje de aquí hasta aquí, estoy hallando este mismo voltaje. Quiere decir que si yo reduzco este paralelo, yo puedo encontrar después, por un simple divisor de voltaje, el voltaje de aquí, y después simplemente sustituirlo en la impedancia equivalente de aquí y tener la corriente, y con eso ya tengo el voltaje. O sea, hacer un circuito equivalente donde yo diga, este circuito equivalente va a ser 170, ángulo 0, voy a tener aquí una impedancia, aquí voy a tener una impedancia. ¿Cuánto va a valer esta impedancia de aquí? Díganme. La impedancia de aquí, ¿cuánto valdría tomando estos dos elementos? 20 menos J, 13.26. ¿Y la impedancia de aquí? La impedancia de ahí, ¿cuánto sería? 10J 7.56. Correcto, aquí sería 10 más J 7.54. Correcto. Y la impedancia de aquí, impedancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Sería la suma de estos tres, ¿verdad? Sí. Sería prácticamente, este va a ser mi Z1, mi Z2 y mi Z3. Mi Z3 va a ser igual a ¿quién? A J11.31 menos J11, perdón, J26. 26.53 más 15, ¿verdad? Más 15. Ese va a ser Z3, entonces Z3 va a ser 15 más la resta de 11.26, que esto sería Menos 15. 15.23. Menos 15.2. Correcto. Menos J 15.23. 53, ¿verdad? No, perdón. ¿Cuánto? Punto 2. Punto 2. Ok. Menos J 15.2. Y ahí ya tenemos nuestro Z1, Z2, Z3. Entonces yo quiero encontrar esta corriente que viene aquí. Y le vamos a llamar esta corriente I1, pues digamos. ¿Verdad? A esta corriente de acá le podemos llamar I2. Y aquí hay una corriente I3. ¿Verdad? Bueno, por decirlo así. Pero yo puedo hacer un paralelo de esto, ¿no? Puedo hacer ese paralelo. Puedo decir Z2 para que practiquemos lo complejo, paralelo con Z3. ¿Cuánto sería el paralelo Z2 con Z3? Va a ser 10 más J 7.54 multiplicado por 15 menos J 15.2 entre 10, la suma de esto, ¿no? Bueno, lo voy a plantear si 10 más 7, J 7.54 más 15 menos J 15.2. Ok. Ya tenemos acá el paralelo de eso. Perfecto. Entonces, si hacemos esa multiplicación y esa suma, la multiplicación de arriba, lo que tenemos que hacer es convertir, lo mejor es, podemos hacer la multiplicación de los factores que están aquí, o lo más fácil es que convirtamos esto en polar, lo multipliquemos, ¿verdad? Y lo planteemos acá.
Si convertimos eso a polar, ¿verdad? Va a ser el 10 más J 7.54. 10 más J 7.54 en polar sería 12.5, ángulo 37 grados. Multiplicado por el otro factor que va a ser 15 menos 15.2, que puede ser 15 también, ¿verdad? Redondeado. Eso nos va a dar en negativo pasado a polar 21.36, ángulo menos 45.38 grados. Y eso lo dividimos entre esta suma que va a ser 10 más 15, 25 más 7.54 menos J 15.2 punto 34, ¿verdad? Ah, no, perdón. 7.54 menos 15.2 menos 7.66 menos J 7.66. Y ahí ya tendríamos solamente que multiplicar aquí 12.5 por 21.36 y sumamos los ángulos, ¿verdad? Y sumamos los ángulos. Entonces 12.5 ángulo 37 por 21.36 menos ángulo 45. Si multiplicamos eso, 12.5 por 21 nos va a dar 267.45, ángulo menos, como se van a restar, una suma algebraica, me va a quedar ángulo menos 8.36. Menos 8.36. Y abajo lo voy a pasar a polar, ¿verdad? Sería 25, 7.66, J negativo. Esto a polar es 26.14, punto 15, vamos a redondearlo, ángulo de menos 17.03, menos 17, ángulo menos 17 grados. Y esa impedancia total va a ser la división de esto que está aquí y la resta de estos ángulos. O sea, va a ser, sería 267 entre 26.15 .45, 267.45 entre 26.15. Eso me da 10.23. 10.23. Ángulo de, vamos a restar menos 8.36 grados menos 17 grados. ¿Ok? Menos 17 grados. Eso quiere decir que voy a tener, esto va a ser igual a ángulo el 8.67. Entonces el total va a ser 10.23, ángulo 8.67. Y esto sería mi impedancia equivalente de Z2. Voy a poner
equivalente 1, que va a ser Z2 en paralelo con Z3, que en rectangular, pasando esto a rectangular, ya saben, con 10.23 por el coseno del ángulo más 10.23 por el seno del ángulo. Si lo paso a rectangular, eso va a ser 10.11 más J 1.54. Todo esto es ohmio, ¿no? Todo esto es ohmio. Ok, entonces ya tenemos acá que podemos redibujar esto y decir que entonces vamos a tener más menos, vamos a tener acá nuestra impedancia que tenemos en serie con la fuente, y aquí vamos a tener nuestra impedancia equivalente, Z1 y Z equivalente 1. Ya sabemos que este es 20 menos J 13.26, y esta es, nos dio 10.11 más J 1.54. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Sí. Sí. Pura conversiones, ¿verdad? Pura conversión. Y yo esto de las conversiones quiero que lo practiquen y después que usen su calculadora Android. No me interesa que sean expertos en estar convirtiendo. Me interesa el análisis aquí, más bien. ¿Ya? Este análisis me interesa. Ustedes tienen tienen estos dos polares, los van a multiplicar y los van a dividir entre este señor que es un rectangular que lo tengo que pasar a polar, ¿verdad? Y ya me lo van planteando, ya no necesito que me estén haciendo la maraña de senos y cosenos a un lado, ¿verdad? Ese no es el objetivo. Pero sí hay que saberlo hacer manualmente para saber de dónde sale lo que estamos trabajando. Ok, ya les subí una tarea para que se entretengan en eso. Entonces, aquí tengo 170 ángulo cero. Ya vamos a hablar de la tarea luego. Ok, entonces, ¿cómo encuentro el voltaje más menos este voltaje que está aquí? Que le vamos a llamar más menos B1. ¿Y ahí qué pasó? Color todo raro, ¿eh? Entonces este voltaje le vamos a llamar más menos B, mi voltaje B1. ¿A quién sería igual B1? ¿Alguien que me diga? Hoy amanecimos down. Ayer estaban activados. Hoy estamos desanimados. No hemos desayunado, profe. Último día de clase, profe. Ya somos 27 sin desayunar. Hay 26 conectados más mi persona. Me estoy bebiendo un cafecito solo, ¿verdad? Entonces, vamos, entonces, ¿cuánto sería B1? Un divisor de voltaje ahí. Esto es un divisor de voltaje. 170, ángulo 0, multiplicado por ¿quién? El divisor de voltaje. R1 sobre R1 más R2. Correcto, Z equivalente 1, que va a ser J 10.11 más J, perdón. Ay, Dios mío. Aquí le puse un J yo a esto. Estamos dormidos todos todavía. Esto es... No hay una capa nueva esto. Se me fue. Ok, entonces esto es 10.11 reales más J 1.54. Entonces por
J por 10.11 más J 1.54. Y ponemos acá y lo dividimos entre la suma de estos dos, ¿verdad? Entre 20 menos J 13.26 más 10.11 más J 1.54. Y ya tenemos nosotros nuestro voltaje de 1. Sería resolver esto que está aquí. Para eso necesitamos tener 17 ángulo 0, multiplicarlo por este elemento en polar. Ese elemento en polar, 10.11 más 1.54 en polar es 10.22 ángulo. Profesor, puso ahí ¿Bien? 17 ángulo 0, no es 170. Ah, 170, correcto. Muchas gracias. Vayan siguiéndome, por favor. Muchas gracias. 170 ángulo 0 más 10.22 ángulo 8.67, ¿verdad? Que es lo que hallamos aquí abajo, pasando esto a polar. Y aquí abajo, la suma de eso polar, de eso, va a ser 20 más 10.11, 30.11, ¿verdad? 30.11, 20 más 10 y menos J, 13.26, más J 1.54, eso nos va a dar, ¿cuánto es? 13.26 negativo, ¿verdad? Ok, negativo, 13.26 menos 1.54. 11.72 negativo, ¿verdad? Menos 11.72. Entonces B1 va a ser igual, multiplicando eso de arriba, me va a dar 170 por 10, como 1700 y algo. ¿Verdad? Vamos a tener 10.20 por 8.67 y el otro es 170 ángulo 0. Si multiplicamos eso me va a dar 1738.88 ángulo 8.67. En la suma de 0 más eso me va a quedar lo mismo. Y aquí abajo, pasando a polar, 30.11 y 11.72 negativo. El polar le va a dar 32.31. Quien tiene el micrófono abierto, menos 21.27. Entonces ya tenemos B1. ¿Cuánto vale B1? La división de eso. La división de eso me va a dar 53.81 ángulo 29.9, o sea 30 grados. ¿Ok? Y ese va a ser mi voltaje en el equivalente. Ya lo tenemos ahí. Si ya tengo ese voltaje en el equivalente de acá, es este mismo voltaje en este equivalente. Por lo tanto, puedo hallar I1. Acá. Si encuentro I1, luego puedo sustituirlo y puedo encontrar, acá arriba, podemos encontrar, multiplicándolo por 15, ya podemos encontrar B sub 0. Ok, entonces encontremos I1. I1 va a ser igual a este voltaje. Vamos a encontrar I1. Y 1 va a ser igual a B1 entre
mi Z3 entre Z3 y 1 va a ser igual al voltaje que cae aquí, que es este mismo voltaje, entre Z3. ¿Ok? Entre Z3. Entonces vamos a irnos acá entre Z3. Quiere decir que B1 va a ser igual a 53.81, ángulo 30 grados, entre Z3. ¿Cuánto vale Z3? Vale... Permítame. Z3 vale 15 menos J15, así es, ¿verdad? 15 menos J15.2, pues dejemos el decimal. 15 menos J15.2. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da eso? Esto hay que pasarlo a rectangular, 53.81, ángulo 30, entre 15 y 15, si fueran iguales, creo que sería ángulo 45, entonces 15.2. Positivo, negativo el 15. Negativo el 15.2. Ok. Eso en polar es 21.36. Ángulo 43, negativo, menos 45, perdón. Negativo 0.38. Ok, basta solo ahora con dividir eso. Y nos va a quedar una corriente de 2, recordemos que esto es voltaje y esto es ohmiaje. Entonces la corriente es 2.52, ángulo 75 grados. Amperio, esto en amperio. Ya, esa es mi corriente I1. Y como la B sub 0 va a ser igual a I1 por 15, entonces solo necesitamos multiplicar 2.52 ángulo 75 grados por 15. Y ya tengo B sub 0. ¿Cuánto vale B sub 0? 2.52 por 15. 37.80 ángulo de 75 grados. Va a estar en fase con ese voltaje porque es una resistencia. Ok, y ahí ya tengo mi voltaje B sub 0, pero a mí me piden B sub 0 de T, perdón, voy a dibujarlo bien. Me piden en minúscula B sub 0 de T. ¿Cuánto sería B sub 0 de T? 37.80 coseno de WT más 75. Completo con la frecuencia. Omega. ¿Cuánto? No sé cuánto. Omega era coseno de 377. ¿Ya lo vieron? Entonces, correcto. Coseno de 377. Entonces sería 37.8 coseno de 377t más 75. ¿Ok? Esto que está aquí, no sé por qué coge otro color eso. Esto que está aquí sería nuestra representación en el tiempo y este sería nuestra representación en la frecuencia. ¿Ok? Entonces ahí, de esa forma, vamos a tener nosotros nuestros resultados a través del uso de fasores. Si lo hubiéramos hecho en el tiempo, hubiéramos tenido que sacar acá cuánto es la corriente que pasa por aquí. Va a ser la corriente que está aquí, va a ser la C por la unidad de voltaje con respecto al tiempo.
Aquí vamos a tener que buscar el voltaje. Aquí el voltaje iba a ser igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y vamos a tener que comenzar a integrar, a derivar. Entonces eso nos iba a dar lo mismo, pero un proceso bastante tequioso. Por eso, señor Proteus, como se llama el simulador, se dio la tarea de usar este método de Fasores, donde él incluyó, se basó prácticamente en que el teorema de ¿cómo se llama? De superposición, que nosotros podemos tener, si nosotros tenemos esta fuente, nos va a dar un aporte. Si ponemos otra fuente, va a dar otro aporte. Si va a poner otra fuente, va a dar otro aporte. Entonces él metió los números complejos y a través de eso él se dio cuenta de que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Si nosotros miramos acá, ¿cuánto sería? Vamos a ver. Quiero que me digan de estas impedancias que están acá. De estas impedancias que están acá, quiero que me den la resistencia que lo compone y el capacitor o el inductor que lo compone. Ya tenemos la frecuencia, que es 377. Y ya con eso podemos sacar nosotros nuestros componentes. ¿Cuánto sería? ¿Cómo estaría compuesta Z1? Z1 es 20 menos J 13.26. Entonces Z1 es 20 menos J 13.26. Z2 es 10 más J 7.54. Z3 es 15 menos 15.2. 15 menos J 15.2. Quiero preguntar, ¿la primera impedancia es inductiva o capacitiva? Capacitiva. Es capacitiva, si no. Capacitiva. Sí, capacitiva. Correcto, es capacitiva, excelente. La segunda, Inductiva. 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 Y la tercera, capacitiva. Ok. Yo ya sé que esta impedancia va a estar compuesta por una resistencia más un capacitor. Esta va a estar compuesta por una resistencia más un inductor. Y esta una resistencia más un capacitor. Este es el capacitor C1 y este es el capacitor C2, digámoslo así. Quiere decir entonces que si quiero sacar esos capacitores, tengo que despejarlo de su reactancia. Ya la tenemos la reactancia. Quiere decir que X de C1, ¿cuánto va a ser? X de C1 nos dio menos J 13.26, ¿verdad? Entonces, eso es igual a 1 sobre JWC. Quiere decir que mi capacitor va a ser igual a 1 entre J 377 por XC1, ¿no? Paso C para allá y XC1 lo paso para acá. Y multiplico XC1. ¿Cuánto es XC1? Menos J 13.26, ¿no? Y ahí ya puedo sacar el capacitor. Ya sé que estos dos señores, J y J, se me van. Menos J por menos J se anulan. Y entonces me va a quedar 1 entre 377 por 13.26. ¿Cuánto le da eso? Calculadora ahí. Dímelo en micro ya de una sola vez.
Menos 2, No, un montón el de menos se 0 va por, también. Recuerden que el menos se va, el menos j con el j se va. por 10 a la menos 4. En 200 micro. micro. 200 micro, correcto. 200 microfaradios. Ese es el capacitor que está en ese ejercicio, en ese circuito, trabajando. Si yo quiero simularlo, este circuito, entonces yo lo sustituyo por 200 microfaradios. Miren, ahí nos coincide. Bien, regresamos y nos dio los 200 microfaradios que estaban inicialmente. Entonces, miren, estamos bien. Si tenemos la reactancia, podemos regresar a la capacitancia que tiene ese circuito. Si tenemos la frecuencia, va de viaje, lo podemos encontrar. Comprobemos comprobemos L1, Z2 va a ser inductiva, Z2 va a ser igual a J omega L, por lo tanto L va a ser igual a Z2, perdón, a la reactancia XC2, perdón, voy a corregir acá, XL, en este caso XL1 era, ¿verdad? El de ahí. Entonces XL1 nos dio J 7.54, entonces eso es J omega L, despejando L va a ser igual a J 7.54 entre 377 por XL1, perdón, por el inductor, ¿no? Por la reactancia, perdón. Por la reactancia entre JW, nada más. Entre JW. Entre JW. Entre JW nada más. Despejando L, ¿no? Lo pasamos para allá. Entonces eso me va a dar 7.54 entre 377. Eso por 1000 me da por 1000 20. 20, ¿verdad? 20 milihenry, ¿eh? 20 milihenry. Si eso entre me da 0.02, si lo multiplico por 1000 lo paso a mili, eso me da 20 milihenry. Y así nosotros encontramos nuestro inductor. ¿Ok? Nuestro inductor. Simplemente despejando de aquí a acá. Ok. Listo. Y así pueden comprobar los otros inductores. ¿Ok? Los otros inductores. Entonces ahí tenemos resuelto ese ejercicio por medio del uso Maestro, ¿puede dejar la parte de acá, más a la derecha, por favor? Usted me dice, ahí. No, la otra. Ahí. Abajito, un poquito abajito. Gracias. Ahí. Ok. Si gustan les subo esta imagen para que la tengan ahí. Voy a guardarla. Ok. Voy a guardarla y se la voy a subir a la plataforma. Ok. Ese ejercicio, fíjense que es pequeñito y lleva un montón de tiempo hacerlo. Ahora imagínense el otro que vamos a hacer. Ok. Hasta ahí estamos claros que lo que necesitamos simplemente es saber convertir y saber manipular los fasores, ¿verdad? Los números complejos. Ok, pasemos al otro. Vamos a hacer este, ¿eh? Aquí no hay forma, aquí vamos a hallar y sub 0. Aquí la única manera más fácil, ¿cuál es? ¿Quién me dicen?
La única manera fácil de encontrar el sub-0 ahí, ¿qué método es? ¿Qué método podemos ocupar acá? Análisis de malla. Un análisis de malla ya voy a tener dos mallas. Entonces solo voy a tener que encontrar dos mallas aparte, ¿no? Ok, miremos. Agregar una capa. Si yo hago acá, si yo digo que este es una malla I1, yo lo que quiero encontrar es sub-0, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa corriente que está aquí? Si yo aquí hago una malla I2, aquí hago una malla I3, quiere decir que aquí yo voy a hacer una malla, una super malla. I4. De esa forma no intervengo en I2 y esta corriente, ni en 1 con esta corriente. Quiere decir que aquí ya voy a tener que I1 es igual a ¿quién? A menos 4 ángulo 0 grados. ¿Sí o no? ¿Ya lo vieron? Y I2 Sí. va a ser igual a ¿quién? 2 ángulo 0 grados. ¿Estamos bien ahí? Sí. Yo les voy a quiero preguntarles algo. Este menos que está aquí en este 4, hay una posibilidad de que este polar tenga un negativo, como la conversión que No hacemos. se puede. No se No puede, se ¿verdad? puede. ¿Se acuerdan que R era igual a quién? X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada de eso, ¿verdad? No hay forma de que yo obtenga un negativo con esta conversión. Por lo tanto, ese negativo no lo puedo tener ahí, conceptualmente no puede estar ahí. ¿Qué me está diciendo ese negativo? Ese negativo lo que está pidiéndome ahí es que desfase este señor 180 grados. ¿Por qué? Vamos a verlo por qué. Porque ese negativo lo que me está indicando es un menos 1, ¿verdad? Y un menos 1 es lo mismo que yo diga 1 ángulo 180 grados. ¿Sí, verdad? Si yo convierto eso aquí a rectangular, va a ser coseno de 180 multiplicado por 1 más seno de 180 multiplicado por 1 también, ¿no? Y esto es coseno de 180, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es coseno de 180? Menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Y seno de 180? 0. ¿Estamos? Quiere decir que un menos 1 me indica en polar 1 ángulo 180. ¿Estamos claros? Indicándome entonces que este número lo que tengo aquí hecho es un 1 ángulo 180 multiplicado por 4 ángulo 0 grados. ¿Ok? Eso me indica que la corriente que está ahí es 4 ángulo 180 o 4 ángulo menos 180. No importa el signo acá, va a ser siempre menos 1, ¿verdad? Menos 1, cualquiera, lo pueden desfasar por un lado o lo podemos desfasar por el otro. Y nos va a dar siempre lo mismo. Quiere decir que yo puedo representarlo así, pero lo correcto es, al tener un signo negativo, pasar siempre mi R positivo y es 4 ángulos 180. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? No sé si me entendieron esa parte.
En otras palabras, cuando tengamos un signo negativo aquí, lo que vamos a pasar lo positivo y le vamos a sumar 180 a cualquier ángulo que hay aquí. En este caso era 0. Nos dio 180. Si fuera 20, fuera 200. ¿Ok? Dependiendo del ángulo que encontremos ahí. Ok, entonces ya tenemos mi corriente I1, que es 4 ángulos 180. Ahora regresemos al análisis y miremos acá. Fíjense bien que aquí, voy a borrar esto. Fíjense bien aquí que lo que hay que hacer es el análisis de la supermalla y la malla. Y 3, nada más. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis de I3, que es más fácil. La malla I3. Dime las ecuaciones para la malla I3. Malla I3. ¿Cuáles serían las ecuaciones para la malla I3? Voy a subirme aquí. Ya eso ustedes tienen que superarlo. ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo dice? Vamos a ver, voy anotando participaciones. 2 ohmio y 3. A gusto, ¿verdad? Registro académico. A gusto, damos 2 ohmios, correcto. 2 ohmio y 3. 2 ohmios de I3. Ya sumámosle todas las impedancias. 2 ohmios más 1 J y 3, entonces. Correcto, más J1 es una sola impedancia, miren. Todo esto que está aquí por I3. Correcto. ¿Y ahora? Menos 1 1 ohmio y 4. Menos 1 ohmio cuatro. por I4. menos 1 ohmio y Por I4. 1. Menos 1 ohmio por I Y 1. y 1. Igual a 0, ¿verdad? No tenemos nada más, ¿verdad? Menos I4, menos I1. Esta suma de acá, ya, estamos bien. Correcto. Entonces, teniendo acá, ya sé que I3 no lo tengo, I4 no tengo, pero I1 sí lo tengo. Entonces, esto me va a quedar 2 ohmios más J1 por I3 menos 1 ohmio, lo voy a poner acá, por I4. Hay gente que solo me pone el I4, no hay problema. Y eso va a ser igual a 1 ohmio por I1, ¿verdad? Pero I1, esto lo paso positivo al otro lado, ¿no? ¿I1 cuánto vale? 4 ángulos. 4, 280. Correcto. Quiere decir que mi voltaje de este lado va a ser 4 ángulos 180 volts, ¿verdad? Y hay una sola vez. 2 ohmios más J1 por I3 menos 1 ohmio por I4 va a ser igual a 4 ángulos 180. Ya esto es voltaje. Ya multiplicado por 1 ohmio, ya esto es voltaje. Y ya tenemos nuestra primera ecuación aquí. Esta es mi ecuación 1. Esta es mi ecuación 1. Ahora saquemos la ecuación de I4. Saquemos la ecuación de I4. Acá la vamos a hacer. Malla I4. O supermalla I4. Correcto. Vamos. Dígamela. Recorramos primero I4. ¿Cuánto sería la impedancia que recorre I4? 2 ohmio 2 ohmio menos 1 J. menos J, un ohmio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Más 1 ohmio y 2. Más, correcto, excelente. Más 1 ohmio y 2, que van en el mismo sentido. Menos 1 ohmio y 3. Menos 1 ohmio y 3, excelente. ¿Qué más? Más 12. Más 12. Ah, correcto, más 12 voltios. 105. Más 12 ángulo 0. Sí.
Excelente. ¿Quién me dio esa información? Yo. ¿Nombre? Luis Fernando. Ok. Luis Fernández. Sí. Luis Fernández. Luis Ok, Fernando. ok, Luis Fernández. Oh, hombre, esa foto ahí, vamos a ver. No. Así me voy a acordar de Luis. Luis, ¿quién es Luis? Un muñequito ahí que estaba viendo su... Ok, no hay problema. Ustedes ponen ahí la foto que quieran. Ok, la Supermaya entonces me quedaría reduciéndola. Me quedaría 2 menos J1. Entonces voy a ordenarlo, ¿verdad? Aquí me quedaría menos un ohmio de J3, de I3, perdón. ¿Verdad? Más 2 ohmio menos J1 de I4. De I4. Y a eso voy a pasar al otro lado y una sola vez me va a quedar menos. Fíjense bien acá. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a pasar. Este pasa negativo, ¿verdad? 12 ángulo 0. Ojo con ese negativo. Y aquí le voy a sumar un ohmio por I3. ¿Cuánto vale I3? No, perdón, este no, este es I3. No, es I2, perdón. Es I2. Entonces menos, ¿verdad? Menos un ohmio por I2. ¿Cuánto es un ohmio por I2? I2 me dio 2. Entonces aquí ya tengo 2 ángulos 0 grados. Así es, ¿verdad? Voltios ya. Este es voltaje y este es voltaje. Así es. 2 ángulos 0 por un ohmio me va a quedar 2 ángulos 0 voltios. Y tengo esta resta que está aquí. Fíjense que esa resta va a coincidir. Esto lógicamente como es ángulo 0 en rectangular. ¿Cuánto va a ser esto en rectangular? Va a ser, voy a ponerlo acá, menos un ohmio de I3 más 2 ohmios menos J1 de I4, y eso va a ser igual a ¿quién? 12 ángulo 0 está negativo y este está negativo. ¿Qué tengo que hacer acá? Este lo tengo que hacer 180, ¿verdad? Y este también. Y lo sumo, me quedaría en positivo. Pero fíjense bien, vamos a hacerlo de las dos formas para que lo comparemos. Hagamos las dos formas. Primero agarro este y entonces este me queda 12 ángulo 180, ¿verdad? Más 2 ángulo 180. Así sería, ¿no? Si paso eso a rectangular, ¿cuánto sería? Esto sería menos 12, ¿verdad? Y esto sería menos 2 en rectangular. 2 coseno de 180 es menos 2. 12 coseno de 180 es menos 12. ¿Y eso me da cuánto? Menos 14 voltios. ¿Estamos? Ahora, si lo hago así como está ahí, yo digo menos 12 ángulo 0 es lo mismo que yo diga en rectangular, ¿cuánto es? Menos 12 ángulo 0, menos 12 coseno de 0 es menos 12, ¿verdad? Menos 2 coseno de 0 es menos 2. Y eso me da lo mismo, menos 14. ¿Ok? Pero lo correcto es que estos señores, por lo menos, esta es del signo de el signo de la ecuación, ¿verdad? Igual este. Entonces podemos hacerlo de las dos formas, ¿verdad? No hay ningún problema. Igual, ambos me va a dar ¿qué cosa? Menos 14 voltios. Y si esto lo paso a esto en polar, en rectangular, y si esto lo paso a polar, ¿cuánto me va a dar? 14 ángulos 180, ¿sí o no? Esto va a ser 14 ángulos 180.
Ok, podemos hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. Pero lo correcto es que en polar no tengamos signos negativos. Eso es lo correcto. Ok. Y entonces ya tengo mi segunda ecuación. Perdón. Tengo mi segunda ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente una, ¿qué cosa? Sustitución, igualación, reducción, lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Fíjense bien acá, si usamos determinante, la determinante principal, ¿cuánto va a ser? La determinante principal va a ser 2 más J1 menos 1, ¿verdad? Y la otra determinante va a ser menos 1 y 2 menos J1. ¿Estamos? Tenemos la determinante principal, va a ser este es I3, este es I4, y aquí lo sustituyo. Este es I3, ¿verdad? Estos van a ser los valores para I3. Voy a ponerlo acá. Aquí voy a tener los valores de I3 y aquí voy a tener los valores de I4. I3, 2 más J1 y aquí es menos 1. Y aquí es menos 1 y 4 y aquí es 2 menos J1 en este. Ok, quiere decir entonces que yo voy a multiplicar 2 más J1 por 2 menos J1. Eso va a ser 4, 2 por 2, 4, 2 por menos J1, menos J2, ¿verdad? Voy con J1, J1 por 2, más J2, J1 por menos J1, ¿cuánto va a ser? Esto que está aquí, J por menos J, ¿cuánto nos dio? ¿Qué pasa con J por menos J? Se va, ¿no? Se elimina. Se elimina, ¿verdad? Entonces eso me va a dar más 1, ¿no? Se elimina. Esto sería, a ver, J1 por J1, 1 por 1, 1, menos J por J. Las J se van, pero me queda el 1. ¿Estamos? Y a eso le vamos a restar, ¿qué cosa? Menos 1 por menos 1 me va a quedar positivo. A eso le voy a restar 1. Por lo tanto, mi determinante principal va a ser 4. Ese es mi determinante principal, ¿eh? 4. ¿Ok? O me convierten esto en polar, este en polar, lo multiplicamos y después me lo pasan a rectangular, ¿verdad? No importa, cualquiera de las dos formas, igual. Vamos a hallar la determinante de I3. La determinante de I3, ¿cuánto sería? Sustituir en I3 los términos independientes, que sería 4 ángulos 180. ¿Cuánto es 4 ángulos 180? Menos 4. Y menos 14. ¿Está bien? O lo ponemos 4 ángulos 180, no hay problema. Y aquí sería menos 1. Y aquí sería 2 menos J1. Y ahí sacamos la determinante de I3. Entonces aquí sería, estos serían los términos independientes. Y aquí sería I4. Y de esa forma yo hallo los determinantes de I3. Entonces esto me va a quedar menos 4. Por esto me va a quedar menos 4 por 2. Menos 8. ¿Verdad? Menos por menos me da más. Menos J4. Esa multiplicación, ¿verdad? 4 por 2, 8 negativo. Menos por menos me da más. Menos más, ¿verdad? Perdón. Más J4. Menos por menos me da más, ¿ok? Menos por menos me da más y menos 14. Quiere decir que la determinante principal de esto va a ser menos 8 menos 14 menos 22 más J4. Esta es mi determinante principal de I3. Quiere decir que aquí ya puedo encontrar I3. ¿I3 a quién va a ser igual?
a menos 22, la determinante de I3, más J4, entre la determinante principal que es 4. Quiere decir que I3 va a ser igual menos 22, este es J4, ¿no? Menos 22 entre 4, ¿cuánto es? 5.5, ¿verdad? Menos 5.5. Y 3 va a ser menos 5.5 más ¿quién? Más J, ¿verdad? Si yo divido esto entre esto, más esto entre esto, que es lo mismo, me queda I3 igual a menos 5.5 más J. Y ese es I3. Ya tenemos I3. Ahora necesitamos hallar I4. Si ya tengo I3, solo puedo despejar I4 de acá, ¿no? O de aquí. Si ya solo sustituyo I3 aquí, ya puedo despejar I4 en cualquiera de los dos. ¿En cuál nos sale más fácil? En el segundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál ponemos? Podemos sustituir I3 ahí o sacamos el determinante de I4, pues. Sacamos el determinante de I4. El determinante de I4 va a ser igual a ¿quién? El determinante de I4 va a ser igual a... ahora pongo los términos independientes del otro lado y pongo I3 aquí. I3 es 2 más J1 menos 1. Este es I3. Y los términos independientes los pongo en I4. Y los términos independientes son menos 4 y menos 14. Menos 4 y menos 14. ¿Ok? Estos que están aquí. Los pongo acá. Ok, entonces ya podemos multiplicar acá. ¿Cuánto me daría? Menos 14 por 2. Menos 28. J1 por 14 menos J14. Vamos. Menos por menos me da más. 4 por 1. 4. Quiere decir que mi determinante principal de I4 va a ser menos 28 menos 4 menos 32 menos J14. ¿Estamos bien? No me equivoqué por ahí. Revisen. 14 por 2, 28 y menos J14. Menos por menos me da más. El menos de la ecuación me da menos 4. Ok. Quiere decir que I4 va a ser igual a ¿quién? A mi determinante principal, perdón, mi determinante de I4, que es menos 32 menos J14 entre ¿quién? Entre determinante principal, que es 4. Entonces I4 me va a dar igual a 32 entre 4 a 8, ¿verdad? Menos 8 menos J14 sería 7 medio, así es. Mitad 7, mitad 2, así sería. Menos 7 medio de J. Y este va a ser I4, o sea, menos 3.5, ¿no? Menos 3.5. Y ya tenemos, quiere decir que con eso yo ya me voy para acá y reviso. Y miren, voy a tener I sub 0 va a ser igual a ¿quién? ¿Quién va a ser igual a I sub 0? A I4 menos I3. I3. Estamos bien, ¿verdad? Entonces restemos I4 menos I3 y eso va a ser I sub 0. I4, I sub 0 va a ser I4, que es menos 8, menos 7 medio de J, menos I3, que es menos 5.5 más J. Fíjense que este signo es de la ecuación, así que tengo que poner en paréntesis. Quiere decir que esto va a ser menos 8, menos por menos, me da más
5.5 me daría 2.5. Menos 2.5, ¿verdad? Menos 8 Menos dos. más. Correcto. Menos 2.5, correcto. Menos 7 medio de J más J, menos J, ¿verdad? Menos por más me va a dar menos. Entonces, menos 3.5 más 1. Esto es menos 3.5, ¿no? Más 1 me va a dar menos 4.5 J. Y ese es igual a I sub 0. Aquí puedo ver la intensidad de I sub 0. Ahí puedo estar viendo la intensidad. ¿Cuál es la intensidad de I sub 0 ahí realmente? Para ver la intensidad de eso, ¿qué tengo que hacer? La intensidad real de I3, de I4, de I sub 0 se ven en su forma, De tiempo. en su forma polar, ¿verdad? Ahí lo 5.14. correcto. Es 2.5 negativo, 4.5 negativo, y eso lo paso a su forma polar 5.14, ¿verdad? 5.14, ángulo menos 119, ¿verdad? Ok, ¿cuánto sería la intensidad del ángulo de I3? La intensidad de I3, esto es amperio, miren. Esto también es amperio, pero para ver la intensidad de esta suma de vectores tiene que ser en su forma polar. Entonces, menos 5, 5.5 negativo y J, eso en polar nos da 5.59, ¿verdad? Sí. 5.59, ángulo 169. Punto 9, punto 69, Punto 69. punto 6, ¿verdad? Punto 7, ángulo 169, punto 7, casi los 170. Ok, y este señor, ¿cuánto es la intensidad? Menos 8, 8 negativo, y 7 medio, 3.5. 3.5, ¿verdad? Sí, 3.5. ¿Eso en polar cuánto le dio? 8.73 Correcto, 8.73, ángulo de menos 156. 156. Punto 3. 3. Correcto. Y ahí tenemos todas nuestras corrientes ahí, ¿ok? Eso sería de esa forma, igual que en cualquier circuito. Creo que ese lo simulé. Vamos a verlo aquí. Ese lo simulé. Es hercio clase. Y este lo puse. ¿Qué es este? Sí, este. Entonces ahí tenemos, miren. Entonces acá lo que me da así es. Está, miren, me Profe, da. ¿podría mandar esa imagen de simulación, porfa? ¿Cómo dice? ¿Podría enviar esa imagen, subir esa imagen de la simulación, porfa? Ah, sí, claro, claro. Puedo subirles la simulación también, se las puedo subir para que la corran en multisync. Miren, acá está, por ejemplo, aquí está I sub 0. Voy a poner el font más grande. Voy a ponerlo en 16. ¿Cuánto nos dio I sub 0? Aquí está pico a pico, ¿verdad? O sea que está el doble. Entonces 10.3 me da 10.3 entre 2. Me da los 5.15, ¿verdad? Algo así. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Vamos a ver. Sub 0, 5.14, miren.
5.14 y en A aquí nos da 5.15, porque aquí lo que nos da es el pico a pico. Recuerden que esta es una señal cosenoidal, lo que veamos acá. Esto es 5.14 coseno de omega t menos 119 grados. ¿Ok? Entonces lo que tengo es el pico a pico. Aquí el pico el 5.14 por 2. Nos da 10.3. ¿Cuánto nos daba I3? Voy a ponerlo en 16. Voy a ponerlo este también en 16. Y entonces miremos, este me da 11.2, ¿verdad? O sea, 5.5 por ahí, ¿no? 11.2. Y aquí, ¿cuánto nos dio? 6 y 3. Y 3 nos dio, subamos acá, 5.59, miren. Y en el simulador nos da, y 3 nos da 11.2, que es casi lo mismo, ¿verdad? 5.6, estamos bien, nos da lo mismo. Y 4 nos da 17.5. Y entre 2 es lo 8.75. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Nos dio y 4, 8.73. Ok, estamos cerquita, ¿verdad? Estamos, chocho, ya sería, sean tan exigentes, muchachos, hay que poner todos los decimales para poder llegar a eso, ¿verdad? Entonces, sí, estamos bien, ahí están los cálculos para que lo hagamos. Fíjense bien que estoy ocupando 2 barras de impedancia en multisim. Eso solamente está en el multisim versión student, ¿oyeron? En la professional no están estas barras. Para no estarnos matando, pasar cuánto es esa reactancia en inductor o en capacitor, acá me tiene en la, perdón, aquí en la básica, los que tengan la versión student, recomiendo que pongan la versión student. Entonces aquí en la básica les va a aparecer ZLOAD, miren. Y en ZLOAD está A más JB y A menos JB. Yo voy a ocupar A más JB para las inductivas y A menos JB para las capacitivas. Ya, y aquí hay otras otras cargas para, por si acaso lo tenemos en capacitor e inductor, ¿ok? Entonces estos elementos solamente están en la versión Students del multisim. ¿Ya? Les voy a subir el archivo y la imagen si desean para que la tengan ahí en la clase y la revisen. Perfecto. Gracias, profe, gracias. Ok, muchachos, entonces alguna pregunta, les voy a subir las imágenes de esto también para que la chequeen. Ok, para que la chequeen ahí. De tarea, bueno, de tarea tienen suficiente ahorita, ¿verdad? De tarea de autoestudio, pues. Demasiada. de tarea de autoestudio les voy a dejar, tienen que está aquí, esta presentación se la voy a actualizar ahorita mismo. Tienen esta y tienen usando el teorema de Thevenin encuentren B sub 0. Ok, entonces usamos lo mismo que usamos en circuitos 1, vamos a hacer aquí, nada más que ahora vamos a trabajar de modo fasorial, ok, el modo de la frecuencia nada más. Ok, entonces de tarea tienen y tienen